Criterio de la segunda derivada. Antes de ver este criterio vamos a ver un lema. Si el límite cuando la x tiende a x0 de f de x es igual a L y L es mayor que A y menor que B, entonces existe un número delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función y el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es mayor que A y menor que B. En la pantalla vemos un ejemplo de una función cuyo límite cuando la x tiende a x0 es igual a L. L está entre A y B, entonces tenemos que encontrar una delta de manera que en este caso va a ser esta chiquita que tenemos aquí, de manera que cualquier x que esté en el intervalo concentre en x0 y radio delta, a la hora de aplicarle la función caiga dentro de las dos líneas rojas. Hagamos la demostración. Las hipótesis que tenemos son que el límite cuando la x tiende a x0 de f de x es igual a L y L es mayor que A y menor que B. Tenemos que demostrar que existe delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función y el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es mayor que A y menor que B. Como el límite cuando la x tiende a x0 f de x es igual a L, entonces, dada epsilon mayor que 0, sabemos que existe delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función y 0 es menor que el valor absoluto de x menos x0 menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que L. Por otro lado, tenemos que A es menor que L, menor que B. Esto quiere decir que A es menor que L, lo que indica es que 0 es menor que L menos A. Y también sabemos que L es menor que B, lo que quiere decir es que 0 es menor que B menos 0. Vamos a elegir epsilon como el mínimo entre L menos A y B menos L. Entonces, esta epsilon es mayor que 0. Y por la parte de arriba sabemos que existe una delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función y 0 es menor que el valor absoluto de x menos x0 menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esto quiere decir que este valor absoluto lo podemos escribir como menos epsilon menor que f de x menos L menor que epsilon. Si sumamos L, tenemos que L menos epsilon es menor que f de x, que es menor que L más epsilon. Ahora, la epsilon puede tener dos valores, L menos A y B menos L. Veamos con cada uno de ellos qué es lo que sucede. Vamos a suponer primero que epsilon es igual a L menos A. Esto de entrada lo que nos está diciendo es que L menos A es menor que B menos L. Entonces, de esta desigualdad que tenemos aquí vamos a sustituir epsilon y nos queda L menos L menos A es menor que f de x, que a su vez es menor que L más L menos A. Entonces, de la primera tenemos que A es menor que f de x, que es menor que 2L menos A. Pero como tenemos esta desigualdad de aquí, si pasamos la L para acá tenemos 2L menos A, que es menor que B. Entonces aquí tenemos menor que B. Por lo tanto se cumple lo que queríamos. Ahora vamos a ver el otro caso.
si tenemos que epsilon es igual a b menos L. En este caso tenemos que esto es menor que L menos A, porque es el mínimo. Y entonces vamos a tener L menos epsilon, que es b menos L, es menor que f de x, que a su vez es menor que L más b menos L. Entonces, de este primero, tenemos que 2L menos B es menor que f de x, menor que B. Y esta desigualdad que tenemos acá, vamos a pasar la A para este lado y B menos L de este lado. Entonces nos queda A menor que 2L menos B. Entonces quiere decir que esto que tenemos aquí es mayor que A. Y por lo tanto ya tenemos f de x entre A y B. Por lo tanto tenemos que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos x0 menor que delta, entonces A es menor que f de x menor que B, que era lo que se quería demostrar. Veamos ahora el criterio de la segunda derivada. Supongamos que f es derivable en un intervalo abierto d, e, que contiene a c, y la segunda derivada de f en c existe. 1. Si la primera derivada de f en c es igual a 0 y la segunda derivada de f en c es menor que 0, entonces f tiene un máximo en c. 2. Si la primera derivada de f en c es igual a 0 y la segunda derivada de f evaluada en c es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo en c. Con este criterio tenemos que tener cuidado, porque cuando la segunda derivada es menor que 0, entonces f tiene un máximo, y cuando la segunda derivada es mayor que 0, entonces tiene un mínimo. Como que va un poco contrario a lo que estamos acostumbrados, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay máximo y cuando hay mínimo, aunque es un criterio muy útil para calcular máximos y mínimos. Veamos la demostración. Las hipótesis generales son que f es derivable en el intervalo abierto d, e, c es un elemento de dicho intervalo y la segunda derivada en c existe. Las hipótesis del inciso 1 son que la derivada de f en c es igual a 0 y que la segunda derivada de f en c es menor que 0. Tenemos que demostrar que f tiene un máximo en c. Como la segunda derivada en c existe, eso quiere decir que f d'I' evaluada en c es igual al límite cuando la x tiende a c de f' de x menos f' de c entre x menos c. Además sabemos que la segunda derivada evaluada en c es menor que 0. Entonces sabemos que esto tiene que ser menor que 0. Por el lema anterior existe un intervalo abierto a, b, tal que c es elemento de dicho intervalo y f' de x menos f' de c entre x menos c tiene que ser menor que 0. Pero sabemos que f' de c es igual a 0, lo tenemos aquí. Eso quiere decir que f' de x entre x menos c es menor que 0 para todo x que se encuentre en a, c unión c, b. Podemos suponer que el intervalo a, b está contenido en el intervalo d, e. Como sabemos por hipótesis que f es derivable en el intervalo abierto d, e, eso quiere decir que es derivable en el intervalo cerrado a, b. Entonces, f es derivable en el intervalo cerrado a, b. Paren el video y digan esto que implica. Pues esto implica que f es continuo en el intervalo cerrado
A, B. Ahora, si tenemos que A es menor que X menor que C, esto quiere decir que X menos C es menor que 0. Pero teníamos que f' de X entre X menos C era menor que 0. Como X menos C es menor que 0, esto quiere decir que f' de X tiene que ser mayor que 0 para todo X que se encuentre en el intervalo abierto A, C. Si tenemos que C es menor que X menor que B, esto quiere decir que X menos C es mayor que 0. Nuevamente tenemos que f' de X entre X menos C es menor que 0. Como el denominador es mayor que 0, entonces esto implica que f' de X tiene que ser menor que 0 para toda X que esté en el intervalo abierto C, B. Pero observamos que la derivada pasa de positiva a negativa. Positiva en el intervalo AC y negativa en el intervalo CB. Entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, tenemos, paren el video y digan que tenemos, que F tiene un máximo en C. La demostración del segundo inciso es muy parecida a esta, entonces háganlo ustedes. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar los máximos y mínimos de f de x igual a x a la cuarta más 4 tercios por x al cubo menos 4 por x al cuadrado. Calculamos la primera derivada, que es igual a 4x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x. Igualamos la primera derivada a 0. Entonces tenemos 4x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x igual a 0. Podemos factorizar 4x que multiplica a x al cuadrado más x menos 2. Y esto es igual a 0. Y ahora x al cuadrado más x menos 2 lo podemos factorizar y tenemos 4x que multiplica a x más 2 por x menos 1 y esto es igual a 0. Para que este producto sea igual a 0, alguno de los factores tiene que ser igual a 0. El primero, 4x igual a 0, lo que tenemos es que x es igual a 0. X más 2 igual a 0, tenemos x es igual a menos 2 y x menos 1 igual a 0 nos da x igual a 1. Entonces, el 0, el menos 2 y el 1 son puntos críticos. Estos tres son críticos, porque es donde la derivada es igual a 0. Ahora calculamos la segunda derivada. La segunda derivada evaluada en x va a ser igual a 12x al cuadrado más 8x menos 8. Y vamos a evaluar los puntos críticos en esta segunda derivada. Entonces, el primer punto crítico que tenemos es x igual a 0. Entonces calculamos la segunda derivada en 0 y esto es igual a menos 8, que es menor que 0. Esto quiere decir que la función alcanza un máximo en 0. Evaluamos la segunda derivada en menos 2 y nos queda 12 por menos 2 al cuadrado más 8 por menos 2 menos 8. Y esto es igual a 24, que es mayor que 0. Eso quiere decir que la función alcanza un mínimo en menos 2. Y ahora evaluamos la segunda derivada en 1. Esto nos queda 12 por 1 al cuadrado, que es 1. 1 al cuadrado más 8 por 1 menos 8. Y esto es igual a 12, que es mayor que 0. Entonces hay un mínimo en 1. En la pantalla vemos la gráfica de la función
en -2 alcanza un mínimo, en 0 alcanza un máximo y en 1 alcanza un mínimo.